Muy buenas tardes, días o noches, según desde donde nos estén viendo en este momento. Quiero darles la bienvenida a todos en general al canal Investígate, un espacio para aprender a investigar y en particular a nuestro invitado de hoy, a Nicolás Morales Tomás, una persona que tuve la oportunidad de conocer en Bogotá hace ya unos años. En ese momento él era editor de la revista colombiana de antropología, del Instituto Colombiano de Antropología en Bogotá. Y posteriormente, ya desde hace yo creo que más de 10 años, quizás Nico, trabajas como editor del centro editorial de la Universidad Pontificia Javeriana, hoy día ya por cuarta vez ratificada como la mejor universidad según el ranking de Higher Education. Nicolás, además de trabajar en el ámbito universitario, pues ha sido editor de la revista Arcadia y se ha movido mucho en el ámbito cultural, en la revista El Malpensante, que ya más adelante vamos a entrar a hablar de ella. Entonces, Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias, David. Yo súper contento aquí. Buenísimo este espacio de interlocución. Me encanta, me refresca. No, muy chévere. Muchas gracias por la invitación. Entonces la idea es hacer una conversación para tratar de conocer un poco desde la experiencia de Nicolás en este ámbito de las publicaciones, un poco qué podemos aprender especialmente quienes trabajamos en universidades en ciudades intermedias. Entonces vamos a dividir esta conversación en tres momentos. El primero, quisiera retomar un debate que se dio hace unos años en Colombia a partir de un artículo que publicó el profesor Pablo Arango de la Universidad de Caldas, del Departamento de Filosofía. El artículo se llamaba La farsa de las publicaciones universitarias. Pues para no dañarle la lectura a quienes no lo conocen, porque entre otras cosas me ha sorprendido aquí en Manizales, se desconoce este debate 10 años después y creo, tú me dirás, Nicolás, si sigue o no vigente. Voy a leerles un parrafito. Comienza así la introducción al texto del profesor Pablo Arango. Un montón de papeles arrumados, mal escritos, que no aportan nada nuevo y que nadie lee, es la síntesis de la producción académica colombiana en los últimos años. ¿Qué hay detrás de este exceso de nada? Un catedrático y editor universitario escarba entre montañas de pies de página y encuentra unas cuantas verdades. Esto pues se publicó en mayo de 2009 y en octubre Nicolás fue uno entre varios de los autores que en el Malpensante y si no estoy mal también en otras revistas, pues respondieron desde su perspectiva a este artículo que publicó el profesor Pablo Arango. Entonces, bueno, les cuento el título, ¿no? Era El Manizales Truman Show, que ahí metafóricamente ya nos cuenta un poco como el espíritu de esa respuesta. Entonces, si quieres sintetizarnos un poco, Nicolás, ¿cómo le respondías tú al profesor Pablo Arango respecto a este tema? No, pues gracias. Pero bueno, lo primero que quiero decir es que la cosa del aprendizaje entre centro, periferia, región, no lo siento tan así en el sentido de, evidentemente, que el aprendizaje se debe desde la región al centro, porque yo creo que incluso, mira, si tú te fijas un poco en la discusión editorial, o sea, hay centros editoriales en región muy activos, extremadamente importantes en términos de la contribución a estados del arte. Te voy a relatar, por ejemplo, dos casos que me llaman mucho la atención, o por lo menos hablamos de uno fuerte, que es el de la editorial de la Universidad de Magdalena. Esa es una editorial joven, constituida hace algunos años, que un historiador coge en riendas y convierte en uno de los proyectos de edición de manuscritos sobre el Caribe más importantes. Es una universidad importante, la Universidad de Magdalena, una universidad pública, evidentemente, pero que logra constituir un banco de materiales y de libros editados. Digamos, el problema de la edición no es un problema que, porque hay este asunto de qué tan refinada es la edición en región, y eso no quisiera nunca que se dejara ahí como el debate, porque sí es cierto que evidentemente hay algunas cosas que se podrían mejorar, mejores carátulas, mejores diseños, mejores editores, etcétera, pero en general esta editorial es buenísima y lo que ha servido es para mostrarnos que también funciona de esa forma. Eso como para lo que tú dijiste, porque yo siento que estos canales un poco y el trabajo que puede hacer el amigo desde Manizales es ese, es mostrar que en la especialidad hay virtud y que eso puede ser interesante también para la reflexión de centro o para los historiadores de Bogotá. Pues. Y ese debate que tú mencionas es un debate muy interesante, es un debate pues a mí me gustó mucho, entre otras porque me dio un premio Simón Bolívar
de periodismo, pero porque, entre otras, hay como un lugar común que decía un poco hasta ese momento que la edición universitaria era eso, era excesiva cantidad de papeles arrumados y editados sin ningún tráfico, sin ninguna idea de selección, sin ningún trabajo editorial fuerte, sin competencia de comités editoriales. Y yo creo que ese paisaje que pinta Pablo Arango, que es una persona muy importante en la cultura, no es del todo falso. Digamos que la edición universitaria también tiene mucho de eso por cuenta de los decretos, evidentemente, de producción editorial de las universidades públicas. Eh, una cantidad de profesores se pusieron a publicar un montón de basura para tener puntos en sus escalafones docentes. Y eso ha hecho, David, que evidentemente haya una distorsión, pero esa distorsión no puede esconder el hecho de que la edición universitaria en los últimos 15 años y casi 20 ha hecho una revolución en términos de cantidad de trabajos editados, en la importancia que dieron las propias autoridades universitarias a sus fondos de edición. Ese es un asunto que podemos mirar después. Y a la profesionalización del ejercicio editorial. La profesionalización del ejercicio editorial es muy importante porque pasa un poco de que no veamos el sentido de lo editorial como una simple gestión secretarial, sino que incorporemos a los debates editores de marca mayor en las universidades que puedan dirimir qué es publicable y qué no. Porque yo creo que eso es una cosa que le interesa a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo publicar mi tesis? ¿Es mi tesis relevante? ¿Vale la pena publicarla? ¿No será mejor dejarla en el repositorio? Todas esas dudas que son importantes y lo que hacen y constituyen un grupo, una generación de editores universitarios es profesionalizar esas preguntas, hacerlas compatibles con un sistema, digamos, propio de cada universidad para el punto de la edición y hacer, evidentemente, digamos, una especie de coalición o más bien de complicidad con las autoridades de las universidades para mostrarles que una universidad es también, fundamentalmente, lo que publica. Nicolás, ahora escuchándote recordaba algo que leía en tu artículo, insisto, sin dañarle pues la lectura a quienes todavía no lo conozcan, que además, como tú lo dices, fue merecedor del premio Simón Bolívar en el 2010, que no es poca cosa, yo lo tenía anotado y olvidé mencionar ese pequeñito detalle. Pero tú decías allí que el editor, si no estoy mal, juega un papel político, ¿no? Eh, y lo recordé cuando decías que define qué se publica y qué no, y por qué, ¿no? Y conectándolo con lo que tú también mencionas, que lo señalaba el profesor Pablo Arango, el tema de la puntuación o de los decretos, en el caso de Colombia, no sé cómo será en otros países a nivel latinoamericano, pero en Colombia, digamos que se le aumenta el pago salarial, sobre todo a los profesores del sector público por las publicaciones, y de alguna manera el papel político del editor que se dedica a sacar lo que llegue de los profesores para que ellos puntúen y mejoren su salario, pues sería una política del instrumentalismo individualista, etcétera, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces la otra alternativa de rol político del editor cuando selecciona qué sale a la luz y qué no? Lo anotas bien, el editor es un faro en las universidades, es un faro en la edición académica, no solo universidades, porque la edición académica es más que las universidades, son los centros de investigación, son los institutos. El Caro y Cuervo, por ejemplo, tiene un gran programa de edición, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En fin, hay como unas unidades que son académicas también de producción de textos y no tienen que ver solamente con universidades, pero son esencialmente universidades. Y ahí el editor es un faro en el sentido de una palabra que es completamente hoy usual, que es la pertinencia. Es que tan impertinente es publicar un trabajo. Es decir, hasta dónde vale la pena hacerlo, hasta dónde vale la pena hacer una transformación del documento gris, porque eso implica transformación y es una de las grandes revoluciones de la edición. Es que antes, digamos, de manera muy automática, sobre todo en América Latina, que no es la misma escuela de los Estados Unidos, el automaticismo en el sentido de editar lo que el profesor entregaba era lo mismo y no hacer ninguna discusión sobre lo que se debe editar. Por ejemplo, un asunto que es nodal para todo el grupo de universidades y tú como doctor vas a tener esa experiencia, es la transformación de la tesis doctoral a un libro. Eso en América Latina es un tabú porque generalmente se hace es una transformación casi automática, eh, muy centrada en detalles o en una cosa de carpintería, cuando en el fondo una de las cosas que nos ha mostrado la edición anglosajona es que
la edición doctoral tiene que ser editada un poquito como para transformar y mostrar que hay una potencia de libro distinta a la tesis. Una transformación, una remodelación, una pequeña cirugía, en el sentido de que no todos los lectores generales que leen los libros académicos tienen los mismos intereses que tus lectores de sustentación, ¿no? Y hay dos franjas distintas. Y eso que volvamos un poco al editor, entonces el editor que determina pertinencia, el editor que determina tirajes, el editor que decide que un libro va impreso y digital porque es importante, el editor que frena trabajos por comités editoriales y con evaluaciones de pares académicas no filtradas, no trucadas. Es un poco excesivo lo que yo digo porque en Colombia se ha ganado mucha profesionalización en la, en la revisión de pares, pero, pero es un hecho que no es perfecta todavía. Pasa mucho en las universidades que los comités editoriales siguen preguntándole al autor a quiénes mandan para evaluar su texto, porque es un texto muy especializado y solo el autor sabe quién puede evaluarlo. Pero al autor hacerle ese ejercicio, pues determina un poco hacia dónde va a ir el dictamen, y eso es una cosa todavía perversa en América Latina. Hay una cosa que es interesante de todo lo que está pasando con la pandemia, y es que yo tengo la sensación de que las universidades van a ser todavía más exigentes en términos de lo que se publica, porque la crisis va a volver a remodelar un poco los recursos que hay para publicación. Y eso va a hacer que si antes teníamos dinero y capacidad de publicar 10 libros, un centro editorial, ahora tendremos capacidad para publicar 6. Y esos 6 tienen que ser los más pertinentes, los de mejor calidad, los más relevantes, los que mejores estados del arte tengan, los que mejor escritos estén, porque hay también una ficción sobre la calidad de la escritura académica en Colombia. No es mala, en general. Decir que los académicos colombianos escriben mal es mentira. Hay buena escritura, pero hay niveles también que hay que trabajar. Y yo creo que en eso pues todavía tenemos mucho que aprender. Ese tipo de cosas son las que determina un editor. Y eso es la importancia del editor académico en los centros editoriales y en las universidades. Y muy poco a poco, hay las universidades, todavía hay muchas en Colombia que no tienen editor, pero poco a poco lo van a hacer. Van a encontrar el sentido de ese cargo. Van a volver a tener como una reflexión sobre ese intelectual o la intelectual, pues, mujer, un hombre, que hacen un trabajo editorial fuerte y que determinen esos horizontes de publicación, porque en el fondo lo único que queremos es dar a luz investigación, relevar lo que es secreto, mostrar lo que está solo en la competencia de círculos estrechos que Pablo un poco criticaba en el artículo, y que está entre grupos de investigación, ¿no? Hay mucha información entre grupos de investigación que a veces los públicos no la conocen y son relevantes para la sociedad, para la construcción de nación, para un montón de cosas, no solo de ciencias sociales, sino en todos los campos. Gracias, Nicolás. Cuando tú hablas de la construcción de nación, también me hiciste recordar algunas referencias que mencionabas, con la salvedad que tú en tu artículo aclaras que como para plantear contraejemplos que señalaran cómo no se podía generalizar la idea de que toda la publicación académica colombiana fuera basura, sino que habría que matizarla y matizarla bastante. Señalabas casos del ámbito de la historia, y dentro de la historia mencionabas algunos casos de como documentos históricos, como el trabajo de Santiago Paredes respecto al municipio de Barbacoas en Nariño, incluso frente a una época que no es contemporánea, sino no sé si es siglo XVII, siglo XVIII, si estoy mal, eh, podía servir, de hecho era necesaria para la construcción, por ejemplo, de planes de ordenamiento territorial. Entonces, claramente ahí uno veía un impacto social. Ahora, eso me lleva a otra pregunta y es si de todas maneras cuando se habla de las publicaciones universitarias y se les otorga un costo, un valor monetario, si eso restringe el acceso. Como lo digo porque acabo de venir de Panamericana, que no sé si es un espacio profano en el tono en el que estamos hablando, pero casualmente entré allí ahora y vi el libro también recientemente publicado por la Universidad de Antioquia, el libro Raros, del profesor Guillermo Correa, que además fue colega mío en la Escuela Nacional Sindical en Medellín, y vi el precio y decía 65.000 pesos. Entonces, eso me cuestionó un poco respecto a cómo balancear ese querer que la investigación sea pertinente, que llegue a otros públicos, pero a la vez con unos costos altos, como en este caso, desconozco otros, ¿cierto? ¿Cómo manejar eso? Muy buen ejemplo, excelente ejemplo, podemos trabajarlo. Guillermo Correa hace una historia cultural de la homosexualidad en Colombia, que es un trabajo faro en América Latina,
gana la mención de honor en el Premio Ángel Escobar en Ciencias Sociales. Es un trabajo originalmente de 900 páginas, aquí la Universidad de Antioquia lo transforma a 700 y pico. El trabajo tenía mucha, digamos, apoyo visual y apoyo de ilustraciones que no fueron incluidas en el libro por razones un poco monetarias y después nos sorprenden con un precio, al venta al público muy alto. Y tienes toda la razón. Entre otras, una universidad pública. Yo tengo la sensación de que este libro, evidentemente, incluso las universidades privadas han jugado con precios de venta al público mucho menos costosos, porque entre otras ninguna editorial es rentable. Y es increíble que la Universidad de Antioquia haga ese tipo digamos, de dinámicas tan restrictivas cuando es una universidad del Estado. Un error craso, lo anotas muy bien, fantástico que lo digas, se lo voy a decir entre otras a Guillermo, porque eso es un poco la falta de visión un poco editorial sobre el asunto. Y es que los libros, por ejemplo, bueno, yo hablo en mi caso, el fondo en el que yo gerencio, los libros están subsidiados, son libros que deben ser leídos, son prácticamente puestos muy rápidamente en el repositorio para la comunidad javeriana. Y más adelante vamos bajando el precio y los vendemos bastante baratos en las ferias del libro, como para modular un poco los públicos que tienen acceso. Hay un público de primera línea que va a leer el libro de Guillermo, pero que tiene buen poder adquisitivo. Pero todo ese público, como tú, como todos los otros estudiantes que quieren tener un acercamiento a una historia de la sexualidad o una historia de la moral, pues el trabajo de Guillermo, pues se restringe por el precio y eso es ridículo. Y ahí yo creo que hay una cosa que tú tienes que mirar, seguramente que la conoces y has leído los asuntos, que es un poquito todos los debates sobre ciencia abierta. Yo creo que las editoriales están en mora de adquirir algunos hábitos de ciencia abierta importantes. Por ejemplo, lograr que a los 5 años de cada libro se liberen los derechos y se puedan poner digamos, en la red completamente gratuitos. Tal vez no los primeros años, pero sí unos años después. Un poco la dinámica de por qué se cobran los libros académicos, que es una cosa importante, pero de pronto para las personas que nos están escuchando, por qué no son gratuitos, es que si son gratuitos tienen muchos problemas de distribución. Es un poco raro lo que digo, porque sí. Un libro sería fantástico, pero no, se ha mostrado que los proyectos académicos que exigen la gratuidad en el punto de distribución son proyectos que no circulan. ¿Por qué? Porque el librero no lo recibe, porque la Lerner no lo recibe, porque no circulan en Feria del Libro, porque están circulando por la voluntad de unos autores que les dicen, profesor, quisiera pedirle el favor de que por favor me mande el libro y el profesor le toca meterlo en un servientrega y mandarlo. Eso no tiene sentido. Un poco la cadena lo que hace es garantizar que los libros circulen, roten en unos precios mínimos. Pero justo cogiste el caso que es, ¿cómo es que el libro de Guillermo Correa es un libro pionero? Yo dije el año pasado que era de los 10 mejores libros académicos que hubo el año pasado, ese es tal vez el segundo o el tercero. ¿Cómo es que vale 65,000 pesos? Es toda la razón. Y es curioso, Nicolás, porque incluso yo venía pensando más en el caso extremo de cuando no se cobra, ¿no? Que también ahí nos das luces en el sentido de que paradójicamente no genera una buena circulación cuando también son completamente abiertos, pero eso me pasó hoy en la librería. Incluso yo mismo decía, de hecho, no lo compré, lo confieso acá. Entre otras cosas, porque pues no es un tema que esté trabajando, pero sí, como tú lo dices, un experto o alguien que particularmente le interesa el tema seguramente lo adquiere. Pero entonces sí, retomando el otro ejemplo, el de la circulación a bajo costo, que me interesa a mí y además también a nivel local, en Manizales, lo he visto mucho. Por ejemplo, cuando se saca el libro en PDF, ¿sí? Ya cuando no es el libro en físico, sino en PDF, ¿qué riesgos ves tú ahí y qué posibilidades también? Mira, el segundo asunto, un poco del libro gratuito online, es que las plataformas donde están colgados no son plataformas incluyentes y que convoquen de manera masiva. Ese es un poco el problema. Y parte del asunto de por qué las editoriales académicas grandes están utilizando los repositorios y las librerías y los agregadores digitales con precio es que garantizan distribución también de la misma forma que la librería académica lo hace. En otras palabras, que no ser honesto, la mayoría de los libros digitales que se venden de la Javeriana se compran y se venden en Amazon. Eso es terrible decir. En Amazon. Sí, es terrible decir. Ya, deben tener, o sea, porque en Amazon uno no puede poner un libro que no cueste nada. Pues puede parecer una obviedad, pero para los que no somos expertos, para mí es una novedad realmente.
Claro, entonces una cosa que tendría, volvamos al ejemplo de Guillermo. Guillermo debería garantizar poner un libro electrónico. Tú sabes que los libros electrónicos tienen unos precios mucho más económicos. Sí. Debería poder garantizar que su libro esté en formato electrónico ya, porque eso salió el año pasado, eh, por lo menos a menos de $12, $10, o sea, 40.000 pesos. Si se puede menos, mejor. En el caso de nuestro fondo Claro. estamos tratando que sean 30.000 pesos, que hace que un estudiante de una universidad, cualquiera que ella sea, pueda comprar el libro de Guillermo y lo localice en los metadatos muy fácilmente en los agregadores. Si el Sí, libro sí. está, si está totalmente, digamos, gratuito en una plataforma universitaria X o Y, pero no tiene buena metadata para encontrarlo, no existe. Esa es Ya, una condición sine qua non. Y por eso los editores, a pesar de que podríamos hacerlo, no lo hacemos, porque eso lo hacen los agregadores digitales. Construir esa metadata que haga que cuando yo escriba historia de la cultura, digamos, en Antioquia, sexualidad, género, me salga el libro de Guillermo en que tercera o cuarta renglón para que yo lo pueda comprar. Eso es claro. como una condición y eso es una cosa importantísima y yo invito también a si están haciendo eso, que me parece muy bien, me parece una política súper sensata y muy coherente y muy honesta, liberar todos los libros que se producen, pero intentar, primero que todo, convertir los PDFs en EPUB, que es una tecnología mucho más responsiva, es decir, más Perdón, ¿convertir los democrática. libros en qué, Nico? EPUB EPUB, disculpa mi ignorancia, no, no, ¿qué es? es una tecnología del libro digital EPUB. que hace que el libro sea mucho más maleable, más traficable, más vendible, porque el PDF tiene unas restricciones. Esa es Ya, una condición. Y lo segundo, generar una metadata muy generosa, es decir, trabajar con ingenieros de sistemas o con claro, bibliotecarios o con ciencias de la información para que en las mismas universidades haya un trabajo de metadata de la propia investigación que se genera. Eso va a claro. hacer que la circulación funcione mucho más grande. Sería un poco como lo que llaman SEO, ¿no? Search Engine Optimization en el tema de redes Claro, sociales. exacto. Todos esos sistemas hacen, y hoy son pues profesiones de mucha demanda, hacen que las cosas tengan de verdad mucho más posibilidad de rotar. Es que de qué nos sirve que la Luisa Amigo haga un trabajo impresionante sobre un trabajo etnográfico X o Y en una zona, un trabajo que le podría servir a un investigador X o Z en México, en Argentina, porque está haciendo lo mismo, si no lo encuentra. Claro, Y tú claro, es puedes algo decir, muy básico. claro, pero está abierto, qué raro que no lo encuentre. Claro, no, Lo no, porque no está tenemos en el posicionado. sitio. Ya. Exacto. Mira, en realidad, de verdad que creo que puede ser muy útil y como tú lo dices, no necesariamente para las universidades de las regiones, porque puede incluso ser una universidad que esté en Bogotá, pero que esté comenzando, ¿cierto? Seguramente, como tú mencionas, universidades que están en regiones como la de Magdalena, que está sonando mucho y está generando un impacto brutal, están haciendo bien las cosas en este sentido. Intuiría yo, no sé, a partir Claro, de lo que tú nos claro, claro, cuentas. claro. Y hay una configuración de trabajos de región que se vuelven supremamente importantes. Y se decide en Cali, ¿no? La Universidad de Caldas tiene un programa pues, que es interesante. En cada una de las ciudades tú vas a encontrar, digamos, unas cosas que son como muy importantes en términos de la calidad del contenido. Y yo siempre he dicho, mira, las universidades pequeñas, algunas veces fui asesor de algunos programas, por ejemplo, fui a Villavicencio a mirar qué es lo que estaba haciendo la Universidad del Llano, y la constitución de un fondo editorial no es fácil. No es fácil porque ¿cómo comienza uno? ¿Qué publica? ¿Cómo se constituyen los comités editoriales? ¿Cuáles son, digamos, muchos profesores producen trabajos, pero no solamente en la Unillano, sino en todas partes? No creas que como editor de la Javeriana no tengo acceso a trabajos muy discretos, que no vale la pena publicar, que uno tiene que intentar parar en los comités editoriales o que mostrar que no es relevante. Y si es relevante, pongámoslos en repositorios abiertos y punto, no los editemos. El trabajo de Guillermo antes de ser editado estaba en un repositorio, quien quisiera buscarlo lo encontraba. Pero editar es darle importancia, editar es transformar, editar es ponderar, editar es realzar, ¿no? Y es un poco la labor que van a tener que hacer muchas de las universidades hoy, porque si no se va a perder un poco en el mar del conocimiento general.
Claro, y resaltó eso que dices como sí, el trabajo colaborativo entre universidades, porque mira que hay como unos imaginarios por la falta de experiencia. Pongo el ejemplo, en algunas universidades he escuchado este imaginario. Dicen, no, nosotros no cobramos porque lo que necesitamos es que nos citen. Incluso voy a arriesgar una hipótesis. Yo diría que Pablo Arango señalaba pues en las universidades públicas este riesgo de que los profesores publicaran solo para aumentar su sueldo, ¿cierto? Eh, y yo he percibido en el sector privado, en universidades intermedias, que incluso no es tanto un proceso individual, sino más bien institucional, de estar afanados con la acreditación institucional y perseguir con cierto desconocimiento que lo citen y entonces sacan el texto en PDF y como tú lo dices, lo ponen en su página, pero desconociendo que ese no es el mejor camino para lograr citación. O sea que paradójicamente, con un valor pequeño, pero con algún valor en Amazon, finalmente, si la persona lo encuentra, pues lo va a citar, ¿no? Porque normalmente si alguien está buscando sobre un tema y encuentra el libro de uno porque uno lo supo posicionar, o uno no, el centro editorial, ¿cierto? Y su equipo, eh, pues lo van a leer y lo van a trabajar y lo van a citar más. Entonces, casi que al final, sí, están operando muchas veces con mucha buena fe, pero también con mucho desconocimiento, si te interpreto bien lo que tú nos explicas. Claro, y el segundo asunto que es importante dirimir en esos centros de investigación o en las vicerrectorías o en las oficinas de investigación es el asunto de si el profesor debe generar artículo científico o libro. A veces tengo la sensación de que hay ese debate es un debate confuso, un debate que nos lleva por zonas muy grises en el sentido de que hay profesores que se embarcan en la publicación de artículos científicos en revistas indexadas, desconociendo que tal vez su potencial de investigación daba para libro. Y al revés, libros que son destruidos por 2 o 3 artículos científicos demasiado breves, que no dan cuenta de una investigación rica, que no dan cuenta de los meandros de la metodología utilizada, de la historia de la investigación, etcétera, y que se vuelven muy efectistas en términos de unos abstracts completamente pues, puntuales en revistas, de pronto a veces incluso de no tan buen tránsito, y evitan sacar un libro que hubiera podido ser fantástico. Yo creo que esa tensión también es una cosa importante y cada vez se está profesionalizando más esa discusión, porque entre otras, claro, también hay exigencias para la publicación de revistas científicas y también hay una competencia de revistas científicas en América Latina y en el mundo entero. Y cada vez es más angustiante para los profesores saber cómo hacen para publicar en revistas científicas de alto impacto. Y ahí hay mucha frustración y a veces yo creo que incluso revistas de muy buen calado regionales, no con tan buen índice, digamos, de indexación o de posicionamiento, Scopus, ICI, o lo que sea, eh, a veces son artículos fantásticos. Yo he leído unos artículos maravillosos que con indexación bajita, y a veces he leído y leo porque yo edito las 26 revistas de la Universidad Javeriana, unos 26 artículos revistas muy tiene. bien posicionados, Wow. pero realmente que no dicen absolutamente nada. Entonces ahí hay una cosa muy compleja de trabajo también con autores desde los centros editoriales para guiar, para saber qué es lo que deben hacer los lectores, los investigadores, en el sentido de dónde deben publicar y qué les representa más impacto. Nicolás, ahora que mencionas este tema de las revistas y a ustedes que les ha ido también en la Javeriana con los rankings sin sacrificar la calidad académica y me atrevería a decir la pasión académica, ¿no? Pues lo digo por las lumbreras, como, como dicen informalmente que uno ve de la Javeriana, ¿no? Brigitte, si no estoy mal, la profesora Brigitte viene Fue de la profesor. Javeriana, ¿no? Uh-huh. Y pues con todo el impacto que tiene a nivel nacional y la proyección que ya tiene. Pero ¿ustedes ven como estrategia más efectiva apuntarle a revistas internacionales o fortalecer sus propias revistas y sus nichos internos? No, yo creo que de todas maneras sigue siendo importante ver la entrada de las revistas publicadas con autores de la propia universidad. Y eso pues está claramente penalizado en los sistemas de ciencia y tecnología nacionales, sean los colombianos, argentinos, mexicanos. Yo creo que, sabes que voy a decir una cosa con todos estos años que he trabajado con revistas científicas, mi experiencia es que a un centro universitario no es tan interesante hoy fundar revistas y construir revistas tan profesionalizadas. Las revistas ya están. Si yo fuera rector, rectora, construiría más escuelas de escritura científica para que mis profesores publiquen afuera.
Incluso hoy en la Javeriana está absolutamente prohibido fundar revistas científicas. E incluso tenemos una normativa que intentará de aquí al 2025 tener casi 25% de revistas menos, porque creemos que ya hay suficientes revistas y están muy bien posicionadas y no vale la pena fundar o tener una revista hiper especializada en historia cuando hay historia crítica en los Andes, cuando hay análisis de historia en la Nacional, cuando hay una muy buena revista de historia en la UIS. Ese es un poco el asunto. Y yo creo que lo que hay que hacer es mirar más bien cómo publicamos en esas revistas, ¿no? ¿Cómo logramos que los profesores publiquen? Entonces, mi sugerencia ahí sería de construir un poco esas revistas muy endogámicas, volverlas, si quieren, revistas más culturales. Se pueden hacer revistas culturales que son completamente endogámicas. Pero si son revistas científicas, pues intentar que traigan circulación de debates más locales, que se vuelvan un poco líderes en la región, pero que sean muy exogámicas. Yo creo que eso es muy importante. Y no fundar revistas. Hoy no hay que fundar revistas. Muchas gracias, Nicolás. De verdad que hasta el momento creo que ya hay bastantes aprendizajes muy valiosos de lo que nos has compartido. De pronto se me ocurre, como para ir cerrando, pensar ya en los escenarios de distribución locales, ferias del libro y retomando el ejemplo del profesor Guillermo, que nos ha servido mucho en esta charla, en el sentido de que tú planteas, bueno, tener un libro como esos en versión digital, en EPUB, ¿sí? Me lo grabé. En Amazon, por ejemplo, y paralelamente podrían tener versiones impresas con un valor similar, diferente. ¿Cómo manejan eso? ¿No genera conflicto? ¿Cómo es la experiencia? No, evidentemente la industria editorial lo que ha hecho es primero sacar los impresos y después posicionar los digitales, pero ahora está igual, paralelo, porque un poco el COVID ha acelerado la distribución de libros digitales. El COVID ha mostrado que también el libro impreso podía tener dificultades como todo lo que es comercializable físico, porque la gente pues hace unos meses le tenía miedo a entrar a la librería, hoy está un poquito más tranquilo ese debate, pero lo que pasa es que va a haber menos dinero para comprar libros. Pero yo creo que un poco las dos cosas son importantes. Tú anotas una cosa que es supremamente vital, que son las ferias regionales. La Feria de Manizales, por ejemplo, es súper importante para la distribución de un cierto libro local, pero también para el trabajo de libros que puedan ser de interés en la región. No solo el libro que produce, digamos, la región, sino si, por ejemplo, en el caso de la Javeriana, que a los 4 o 5 años de yo estar ahí, edité un muy buen libro sobre el café y la economía cafetera. Ese libro no tiene mucho, digamos, tiene interés en muchas zonas, pero evidentemente tiene un interés particular en las zonas que se produce café. Yo creo que hay académicos esperándolo y recibiéndolo. Si yo solo distribuyo en el centro, en Bogotá, 67% de los libros académicos solo se venden en Bogotá. No es la misma cifra que había hace 10 años, que era casi el 85%, se ha bajado, y hay una redistribución un poquito más periférica, pero donde Medellín es una ciudad que tiene como mucho peso en esa distribución. Lo que tenemos que lograr es que sea 50-50, 50 en Bogotá y 50 en todas las otras regiones. Y lástima el COVID, porque un poco lo que se estaba fortaleciendo de manera impresionante eran las ferias regionales, que es la primera exposición de un autor local, la primera gran fogueo, es el contacto con su público natural, son súper importantes. Esa feria que se hace en el Salmona, en el edificio que construyó Salmona, en la Universidad de Caldas, fue súper bonita y es una feria muy interesante, es una feria que construye un poco redes de intercambio bibliográfico en una ciudad que tiene, bueno, ojo, porque Manizales tiene muy buenas librerías. A diferencia. Como quien dice, David, no vayas a Panamericana. David, te voy a decir una cosa, Manizales puede tener mejores librerías que Cali. ¿Mejores librerías que Cali? Que Cali. Uy, ese tip sí, por favor, que nos lo amplíes y me incluyo porque digamos, yo conozco Libélula y otra que queda al frente de la Universidad de Caldas y para de contar, bueno, lo nuevo del Centro Cultural. No, esas dos, es que Cali no tiene una sola librería independiente. Ah. Tiene 2 panamericanas y 2 librerías nacionales, punto. Ya. Entonces, por eso digo, pero esa configuración es una configuración difícil. No todas las ciudades tienen digamos, ese sistema. Pues lo que pasa es que ya hay, pero eso sí tú lo sabrás mejor que yo, acudo también a la idea de que en Manizales hay una clase media lectora un poquito más interesante, es una ciudad culta, de referencia un poquito en lo político,
ciudad de muchos políticos intelectuales, etcétera. Bueno, por eso no me voy a meter en eso, no sé mucho de eso. Pero sí, si mal no recuerdo, tiene el mayor número de doctores por habitante comparado con otras ciudades. Ah, qué Aunque bueno. también en estos días me decían, venga, pero ¿será que sí, además de ser una ciudad universitaria, sí es una ciudad intelectual? Y pues tampoco supe responder porque hasta ahora me estoy metiendo más en estas lides. Nicolás, Muy no, bien. yo te agradezco mucho. De pronto se me ocurre en este momento, antes de ya despedirnos, entonces si tú le pudieras poner un valor al libro de Guillermo Correa, Libros Raros, para vender, no sé si te pongo en una situación incómoda, pero ¿qué valor le pondrías? No, No yo en le pondría Amazon, sino... el menor posible. Digamos, uno siempre tiene que pensar en el precio de venta al público en un país como Colombia. Ujú, Es una estupidez lo que hizo la Universidad de Antioquia, lo digo así. Es que es muy duro pensar que un estudiante puede tener 80.000 pesos o un profesor, no sé, es como un poco loco, ¿no? ujú. Todos los libros tienen que ser de 25.000, de 30.000, los libros tienen que ser económicos, es la circulación, nada gana el fondo editorial universitario, son absolutamente marginales las ganancias sobre libros con precios altos, lo que se hace es fomentar libros en cajas, en bodegas, que no leen, y eso es totalmente absurdo para un país pobre. No, yo sí creo que todos los libros tienen que ser libros económicos en lo que tiene que ver con lo académico, salvo los libros de gran formato y de lujo y eso, pues bueno, eso se acepta. Pero eso se dejemos a las editoriales como Villegas y eso. La universidad tiene que hacer patria en un cierto sentido, y hacer patria es hacer circular el conocimiento. No es un conocimiento tan fácil de generar en un país pobre. Los recursos para investigación son recursos escasos y el valor de la investigación en este caso se multiplica. Ser investigador y publicar un libro en Alemania casi no es ningún chiste, es casi obligatorio. Ser investigador y publicar un libro en Colombia es una cosa heroica, es una cosa que se debe festejar y que se debe hacer bien. Excelente, Nicolás. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y tu visión. No sé si de pronto quieras cerrar comentándonos algo sobre este tema que sientas que se nos haya escapado y que sea relevante a tu juicio. No, yo que estuvo chéverísima porque me excité y me estuvo chévere. Muchas gracias, Nico, de verdad, por tu tiempo, por tu No, generosidad. Y gracias a bueno, ti. te mando un fuerte abrazo virtual desde Manizales. Muchas gracias. Vale, chao. Hasta luego.